Supera los tabús, tus miedos, tus limitaciones. Supera a tu ex o ese crush fallido. Supera todo lo que no te suma. Yo soy Eva Latapí y te invito semana a semana a hablar de eso que quieres saber, pero no te atreves a preguntar. Supéralo, por favor. Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Estoy muy emocionada por nuestro invitado el día de hoy porque les tengo que confesar que mi hermano siempre me dicen que estoy hablando constantemente de la muerte. O sea, mi hermano me dice, no conozco a nadie que hable más de la muerte que tú. Y hoy, nuestro invitado, me siento como que estoy a punto de hablar con un fan del mismo equipo que yo. Entonces estoy muy emocionada de tener aquí a Camilo Rusi. Es líder en educación sobre la muerte y el fundador de The Death Education Group. Camilo es el fundador del Congreso Internacional de Cierre de Ciclos, evento que reunió 20,000 personas para aprender sobre el duelo y la muerte. Camilo también lidera la Escuela de la Muerte, una experiencia de aprendizaje práctico para hacer las paces con la muerte y encontrar la plenitud en la vida. Camilo también es acompañante de duelo, se entrenó como ingeniero y hace más de una década es conferencista internacional, creando capacitaciones para decenas de organizaciones multinacionales. Camilo, bienvenido a Supéralo, por favor. Me siento muy honrada de tenerte aquí. Yo también, de estar acá contigo compartiendo, Eva, te sigo y me encanta lo que haces y para mí es un honor compartir contigo y con tu audiencia. Muchas gracias, Camilo. Y sabes, yo no creo que hay coincidencias y me pasó algo muy interesante porque hablando con una muy querida amiga, que es Gaby, que le mando muchos, muchos besos porque sé que está escuchando este episodio, que está lidiando con un tema de cáncer muy fuerte desde hace un tiempo y me dijo, Eva, ¿podrías por favor hablar en el podcast del tema de supera el miedo a la muerte? Se me hizo un tema muy interesante. Y esa semana, justamente, Ricardo me habló de Camilo Rusi y cuando me metí a todo lo que estabas compartiendo en redes, cuando vi todo tu perfil y todo tu material, dije, es que no existen, o sea, ¿quién es este ser tan maravilloso? Y necesito más de él ahora. Entonces, Qué linda, gracias. Camilo, muchísimas gracias por estar aquí. Y antes de entrar ahora sí que al tema sobre el miedo a la muerte, me encantaría que nos platicaras un poquito qué te llevó a trabajar tan cerca de este tema que tanta gente le huye. Sí, sí, sí. Sí, fíjate que esa pregunta es muy común porque a los que hablamos de la muerte como tú y yo, pues normalmente nos miran como bichos raros y nos tratan a veces de cambiar la conversación y uno sigue hablando y como que normalmente yo era así, pero en realidad esto comenzó hace mucho tiempo, cuando yo era un niño, tenía 8 añitos y en ese momento fallece mi abuelito. Lo que pasa es que a mí no me avisaron que él estaba enfermo. Para mí la muerte llegó así de repente, no pude asistir a los rituales funerarios. Entonces fue como esta situación que desafortunadamente es como tan típica en nuestras sociedades, en la cual el niño y probablemente nadie tiene los recursos ni internos ni externos para poder vivir su duelo, que es algo sumamente natural vivir un duelo. Uh-huh. Desde ese momento mi psique dijo como, a ver, esto es como demasiado para, para abordarlo. No tienes recursos internos, no tienes recursos externos, pues congelémoslo. Y se congela ese duelo de mi abuelito. Se congela, es como que yo seguí como si nada básicamente y 20 años después, imagínate Eva, 20 años después de un duelo congelado es algo que tú te cargas 20 años, ¿no? Es como un ancla que llevas durante 20 años, tanto tiempo que ya casi que el ancla hace parte de ti y tú dices, así soy yo. Pero después, en una sesión terapéutica, pues mencionaron a mi abuelito y yo empecé a sentir la tristeza como si él hubiera fallecido en ese momento. Es decir, como que se descongeló ese duelo. Entonces yo en ese momento, bueno, tuve la fortuna de permitirme sentir lo que surgía a raíz de ese duelo y lo viví y por fin viví ese duelo 20 años después que yo decía, pues me enloquecí porque 20 años después estoy sintiendo todo esto.
pero lo que me hizo como muchísimo sentido fue lo que sentí en ese momento. Cuando me permití vivir el duelo es como si hubiera soltado el ancla, como si hubiera soltado un peso grandísimo que estaba cargando y sentí ligereza por primera vez en la vida. Es decir, me sentí yo auténticamente por primera vez en la vida y yo dije, esto hay que compartirlo. Porque es que cuántos duelos, no solo de seres queridos que fallecen, porque uno puede estar en duelo por muchas circunstancias, cuántos duelos no nos cargamos y no los vivimos simplemente por una falta de recursos educativos internos y externos que podrían hacernos la vida mucho más ligera. ¿Sí? No es que una vida sea mejor que la otra ni nada, simplemente es más ligereza, somos más nosotros, somos más auténticos cuando no nos estamos cargando todo este dolor reprimido o todo este duelo reprimido. Entonces a raíz de eso yo pues me clavé en el estudio de esto, empecé a ponerlo en práctica y después como que lo que hizo que fuera algo muy contundente para mí y que yo digo ya, me voy a dedicar a hablar de la muerte todos los días de mi vida. Eh, Fue un evento que organicé. Yo pensé que era un eventico, iba a entrevistar 5 personas y los que se sumen, pues que se sumen a aprender sobre el duelo y la muerte. Bueno, se volvió una bola de nieve gigantesca, terminé entrevistando 30 expertos internacionales y a ese evento, imagínate tú esto, en el imaginario, o sea, a veces no hablamos de la muerte ni en la cena, ¿no? Ni con las personas más cercanas e íntimas. Y en este evento había 20.000 personas de manera virtual, 20.000 personas hablando abiertamente sobre la muerte. Entonces para mí eso fue un sueño, para mí eso confirmó que sí, no, no es que no queramos, es que hay muchas taras sociales, muchos tabú que no nos dejan hablar de la muerte de una manera más fluida, más natural, pero cuando podemos hacerlo, lo hacemos y se agradece inmensamente. Entonces, desde ese momento yo dije, bueno, a esto nos vamos a dedicar, educación sobre la muerte. Wow, qué interesante cómo te conectaste con este propósito que es hablar de la muerte, me parece tan importante. ¿Cuál dirías tú que es el beneficio o los beneficios de hablar de la muerte abiertamente? Yo creo que nos ayuda a conectar con eso que justamente nos conecta a todos los seres vivos. Es algo absolutamente natural, es algo por lo cual tú, yo y todos los que nos rodean vamos a pasar. Entonces, ignorarlo es simplemente una incongruencia gigantesca. Sí, es algo que no nos ayuda, no nos hace sentido. eh, y, y esto de esperar a que nos pase para medio hablar al respecto, porque incluso a veces cuando nos pasa, cuando hay un ser querido, cercano que fallece o cuando nosotros nos vemos confrontados con nuestra propia mortalidad, a veces ni siquiera lo hablamos porque el tabú es demasiado intenso, el tabú cultural es demasiado intenso. Entonces no es necesario esperar a eso. Yo creo que el hablar sobre la muerte nos ayuda a no a quitarnos el miedo, sino a abordarlo desde una manera mucho más constructiva, ya que vamos a hablar hoy del miedo a la muerte, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con el miedo que tenemos a veces a la oscuridad, ¿no? El miedo a la oscuridad que tenemos aumenta en la medida de las historias que nos cuentan sobre la oscuridad. Entonces, si a ti o a mí me contaron cuando pequeños que en la oscuridad puede estar el coco, puede estar el monstruo, puede estar el espíritu que te agarra la pierna por debajo de la cama, pues claro, cuando yo me vea confrontado con la oscuridad, en una habitación oscura o donde sea, pues surge ese miedo. Claro. Ahora yo enciendo la luz y pues veo la habitación por lo que es. Si hay un monstruo, pues lo veo, pero normalmente no lo hay. Entonces veo la habitación por lo que es. Es igual con la muerte. Entramos como a esta habitación oscura de la muerte donde nos contaron un montón de historias de terror sobre la muerte, que solo es sufrimiento, que solo es dolor, que es el peor castigo, que es el verdugo, que es esta calavera que tiene un cuchillote. O sea, es obvio que cuando yo entro a esa habitación oscura de la muerte, pues no va a ser la mejor experiencia. La muerte no ha cambiado, lo que está cambiando es mi experiencia de ella. Entonces, ¿qué es la educación sobre la muerte? ¿Qué logra que hablemos de la muerte? Es como, primero, encender una vela.
Entonces comienzo a ver un poquito más la muerte por lo que es, no por lo que necesariamente me enseñaron. Después enciendo una linterna y entre más me educo, pues más luz va a haber en esa habitación de la muerte. Y ya de nuevo, no es que la muerte cambie, es que ahora yo la voy a ver más por lo que es, por lo menos para mí. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Sí, qué poderoso. Justamente ahorita que platicas esto, se me viene a la mente que me estaba platicando una amiga que le preguntaron al actor Keanu Reeves qué sabes de la muerte, ¿no? Porque ha tenido tragedias que son muy públicas. Y me gustó mucho su respuesta, porque dijo, yo de la muerte solo sé que la gente que se queda extraña a la gente que se va. Y me pareció como que sí, o sea, sí, es también un punto importante de la muerte. O sea, que es esta incertidumbre y naturalmente estamos conectados, nuestro cerebro está conectado a temerle a lo incierto. Entonces, ahora, algo que se me viene, una pregunta que se me vino a la mente ahorita platicando, que platicar los beneficios. ¿Cómo, a la hora de prender esta vela, cómo explicas tú la muerte? O sea, ¿cómo puedes ver la muerte por lo que es siendo tan incierta? Me encanta esa pregunta porque es justamente lo que primero abordamos en la Escuela de la Muerte y en todos los procesos. Es como, bueno, si vamos a hacer las paces con la muerte, por lo menos entendamos qué es. Y hay dos respuestas, una mucho más sencilla y amplia que la otra. Una de las respuestas es que es tal vez la más compleja, es que la muerte no es solo este evento que se da al final de la vida física, ¿sí? No es solo cuando el cuerpo físico expira, es en realidad cuando la muerte se manifiesta de cualquier manera, tiene varias manifestaciones. Entonces está la manifestación que es la muerte física, está también la manifestación de la muerte de una relación afectiva, por ejemplo. Está la muerte de la salud, está la muerte de las etapas de la vida, ¿no? Cuando yo paso de ser adolescente a adulto joven, entonces muere simbólicamente el adolescente para que nazca el adulto joven. Está la muerte incluso de los objetos físicos, ¿no? De las pertenencias. Yo estuve en México en el 2017 cuando hubo unos temblores muy intensos y, y ahí pues además de muertes físicas hubo un montón de edificios y materiales que se perdieron y ahí hay muertes físicas que merecen duelo. Está la famosa muerte de la identidad, cuando una parte de mi ego, de mi identidad, tiene que dejar de ser, entonces eso muere y duele y merece un duelo. Está la muerte de las expectativas, que probablemente todos las hemos vivido. Me hago una expectativa de vida, ¿no? O la sociedad me pone en la cabecita una semilla de que, no sé, tienes que tener una familia de tal manera, o tienes que tener ciertas pertenencias como el carro, la casa, o tienes que tener ciertos estudios, y tal vez cuando no cumplo eso, entonces se da la muerte de la expectativa y también merece un duelo. Entonces, ahí digamos que la conclusión de esta explicación un poquito más amplia de la muerte es que la muerte no se limita a la última muerte física o la muerte biológica, como la llaman en la ciencia, y, y está ocurriendo todo el tiempo, no solo al final de la vida. Eso es muy bonito entenderlo porque creemos que prepararnos para la muerte es solo prepararnos para ese último momento y resulta que hace parte de, pero la muerte está acá todo el tiempo. Desde que nos estamos gestando, la muerte está ahí conmigo. Y eso nos lleva a la explicación tal vez más sencilla, más hermosa que podemos dar sobre la muerte. Y es que la muerte, si pudiéramos hacer una ecuación muy sencilla, es muerte igual transformación. Ahora, ¿transformación de qué? Pues de cualquier cosa. Cuando algo se está transformando, algo era de cierta manera, eso de alguna manera muere y renace en otra cosa, se transformó, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que la muerte es transformación, hay que hacer como una pequeña aclaración y es que no es solo la muerte la que es transformación. Vida, muerte es transformación, ¿cierto? Como que nuestra mente analítica lo que quiere hacer es clasificar, entender, probablemente para controlar y poder desenvolverse en el ambiente. Entonces clasificamos que
tú eres tú, que yo soy yo, que esto es una cosa que sí me puedo comer, que esto es una cosa que no me puedo comer. Y dentro de todas esas segregaciones mentales que hicimos, clasificamos a la vida por un lado y a la muerte por otro lado. Entonces fíjate que eso cuando nos vamos a la naturaleza está lejos de la realidad. Claro, yo les digo vida y acá la mayoría de gente se imagina pues verde, montañas, pajaritos, arcoíris, y yo les digo muerte, y pum, se oscurece. De pronto estamos en un pantano, de pronto hay, no sé, un árbol sin hojas, ese estilo de cosas. Entonces, ese es nuestro imaginario, pero en la verdad, la muerte y la vida están pegaditas. Diría yo, me atrevería yo a decir que son una. Vida y muerte son dos caras de una misma moneda y esa moneda se llama transformación. Entonces, hacer las paces con la muerte no es solo hacer las paces con la última muerte física, es hacer las paces con la transformación constante que implica nuestra existencia. Entonces, es mucho más profundo. Claro, me encanta lo que dices porque justo como me gustó muchísimo el nombre del Congreso de Cierre de Ciclos, porque al final del día es pues la impermanencia de la que hablan los budistas, ¿no? O sea, que todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo se están cerrando ciclos y solo que nos aferramos como si fuera permanente, como si cuando en verdad nada es permanente. O sea, todo es un préstamo. Bueno, a mí me gusta verlo así, como absolutamente todo es un préstamo. Nuestra salud, las personas que tenemos, bueno, que queremos, el trabajo, las eras, ¿no? Como épocas que siento que hasta saben diferente, como hace un mes me sabía diferente la vida a lo que me sabe hoy. No sé, de repente pienso en esto y cuando hablas de cómo la muerte está presente todo el tiempo y sin embargo existe este tabú y este estigma tan fuerte alrededor de la muerte que inclusive a mí de chica me decían no hables de eso porque lo estás llamando. No sé si en Colombia también sea Sí, como sí. que yo, o sea, por ejemplo, me acuerdo que le preguntaba a mi papá quién, no sé, quién se va a morir primero de mis hermanos, ¿no? Y mi mamá decía, no hables de eso, porque la llamas, no hablas de eso. Y siempre me llamó muchísimo la atención este tema. Y una de las preguntas que me hizo mi amiga Gaby, porque le dije, Gaby, voy a tener a Camilo en el podcast, ¿qué le puedo preguntar? ¿Qué quiere saber? Y justamente está relacionada con esto, ¿de qué manera puedo hacer las paces con la muerte sin sentir que le estoy llamando? Ujú, buenísimo, me encanta porque está esa creencia Uh-huh, que a mí me gusta retarla un poquito, ¿no? Porque para eso son las creencias, ¿no? Las retamos y si funciona y pasa el reto, pues nos apegamos a la creencia y está súper bien, pero si no lo pasa, entonces tal vez podemos recalibrar eso que creemos. Yo uh-huh. hablo de la muerte todos los días, gran parte del día. Si hablar de la muerte, llamar a la muerte, pues yo o ya estuviera muerto o ya hubiera matado a alguien, sin duda. ¿No? Entonces, desde mi experiencia personal, ¿no? Que es Uh-huh. lo que puedo compartir, no les estoy diciendo que esto sea una ley universal, les comparto mi experiencia personal, hablar de la muerte contundentemente no la llama, no la acelera, no la Uh-huh. adelanta. ¿De acuerdo? Pero esa es mi experiencia. Cada quien puede experimentar. Lo que pasa es que a veces pues nos sueltan estas creencias, nos dejan estas semillitas en nuestra psique y crecen. Pero a veces no cuestionamos si este es el árbol que sí queremos en nuestra cabecita o si tal vez queremos otro. Para mí, si hay algo que nos une a todos los seres vivos, es apenas congruente hablarlo. Para mí, si hay algo que yo voy a vivir y todos van a vivir y en promedio entre 15 y 20 duelos significativos cada persona va a vivir, Uh-huh. entonces para mí tiene sentido hablarlo. Y hablarlo de manera abierta y hablarlo, por supuesto, de manera respetuosa y cada quien respetando sus creencias, pero hablarlo. Porque es como lo que dicen, hablar de sexo no te embaraza, Me hablar de la muerte no te encanta mata. eso. Me encanta, nunca había escuchado esa frase, me encanta. Claro, tienes toda la razón. Ajá. Sí. Entonces, ¿sabes cómo sí puede atraer la muerte el hablar de ella? El no hablar de ella, más bien. ¿Cómo? No hablar de la muerte puede hacer que estés muerta en vida. Y Mm, eso es otro tipo de muerte.
¿Qué Claro. significa para mí estar muerto en vida? Que estoy prevenido, que estoy absolutamente limitado, porque entonces cualquier cosa que haga que surja levemente ese miedo a la muerte o esa confrontación con mi mortalidad, entonces me alejo, y entonces no lo hablo, y entonces lo callo, y entonces no hablamos de la salud de la abuelita, y ni de la mamá, ni de la mía, porque es que la atraemos. Eso es estar muerto en vida. Entonces sí, sí la puede atraer, pero es otro tipo de muerte, es un tipo de muerte que para mí genera bastante más sufrimiento, Claro. que masivamente estamos en ese estado. Creo que es algo digno de hablar y digno de retar, ¿sí? Lo que Ujú. les decía, reten estas semillitas que nos sembraron. También una de las semillas más intensas sobre la muerte es que la muerte únicamente significa sufrimiento. Incluso hay varios dogmas que te empujan a solo durante 2 años tienes que vestirte de negro, no puedes escuchar música, no te vayas a reír porque es una falta de respeto, no vayas a estar alegre porque significa que no la querías o no lo querías. Entonces, se sembraron cosas. No estoy en contra de las creencias de nadie porque cada quien cree lo que quiera, pero tienen que saber que sus creencias van a generar una experiencia de muerte de ustedes cuando se enfrenten a la muerte, cuando la vida los confronte inevitablemente con la muerte, pues va a haber una experiencia en base a sus creencias. Calibremos estas creencias para que nuestra vida sea un poquito más ligera, es lo que sugiero yo. Me gusta esa sugerencia. Y Camilo, porque al final del día la muerte es tan impredecible, tan incierta, que pensamos que al no hablarla, la ahuyentamos, cuando en verdad ahorita estamos grabando esto, pero no sabemos cuándo puede llegar la muerte. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen enfermedades terminales, que vienen contigo a trabajar el miedo a la muerte, que ya se asoma, por así decirlo, o se vuelve más como que reconocemos de una forma más en la cara nuestra mortalidad, que al final del día, como dices, es lo que nos une a todas las personas? ¿Cómo trabajas con alguien este tema del miedo a la muerte cuando hay un diagnóstico y un pronóstico que que encara esta mortalidad? Por supuesto. Lo primero que hacemos es dejar de luchar contra el miedo a la muerte. Sí, como que también esa es otra de las semillitas que nos sembraron. Quítate ese miedo a la muerte, no le tengas miedo a la muerte. Hasta a veces nos dicen la muerte no existe. Pero espérate, mi abuelita se murió, sí existe, ¿no? O sea, la Sí, muerte sí claro. existe. Tal vez no existe el final de la vida, que eso puede ser diferente, pero la muerte existe. Entonces, lo primero que hacemos para abordar el miedo a la muerte es dejar de luchar contra este miedo, porque al igual que cualquier emoción, que eso es el miedo a la muerte, es una emoción, pues nos trae un mensaje y ocurre por una razón. No puede ser un error de la existencia, ¿no? Y menos puede ser un error de la existencia cuando el miedo a la muerte fue el que mantuvo vivos a 200.000 años de nuestros ancestros, ¿cierto? O sea, cuando se acercaba el tigre, surge el miedo a la muerte en nuestro ancestro y lo espanta, lo limita, para eso es el miedo, para limitar, entonces sobrevive, ¿cierto? Entonces, básicamente le debemos la vida nosotros al miedo a la muerte. Entonces, por un lado, comenzamos a reencuadrar este miedo a la muerte que lo vemos como un villano y entonces más bien lo vemos a veces como un mensajero, incluso como un aliado. Entonces, ¿qué mensaje nos trae el miedo a la muerte? Y eso es parte del proceso. Primero, dejo de luchar contra él o contra este miedo que surge en mí, me permito sentirlo. Puede ser incómodo, pero va a ser más incómodo si yo lucho contra él. Ahora, cuando yo me permito sentirlo, como que hay una descarga emocional. Yo siempre digo que emoción es energía en moción. Entonces se mueve a esta energía a través de ti, del miedo, y te permite sentirla. Y cuando ya no estás cargada con esa energía, por lo menos por un momento, te permites escuchar el mensaje que traía esa emoción. ¿Qué mensaje nos da normalmente cualquier miedo, pero en específico el miedo a la muerte? Es básicamente, oye, hay algo que tú valoras mucho que está comenzando a decaer, que hay una posibilidad de que se acabe, ¿sí? Pero hagamos énfasis en la primera parte del mensaje. Hay algo que tú valoras mucho. En el caso de tu amiga, probablemente su miedo a la muerte
pues eso que ella valora mucho es su vida, ¿cierto? Si yo tengo el miedo a la muerte de mi mamá, entonces lo que yo valoro mucho es la vida de mi mamá. Entonces de pronto nos damos cuenta que este miedo tan terrible que teníamos en la cabeza nos está diciendo, nos está mostrando, nos está avisando, oye, hay algo muy importante para ti, que tú valoras, que tú amas. Y cuando tenemos la certeza de que eso inevitablemente va a terminar, va a transformarse, se va a acabar, entonces, ¿qué más nos queda que aprovecharlo? Fíjate cómo el miedo a la muerte pasa de ser un villano terrible a un motor para aprovechar lo que tenemos en el presente, aprovechar mi vida en este momento. Y no significa que entonces tenga que ir y botarme de paracaídas y decirle a este que lo amo y entonces, no, 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 porque a veces pensamos que eso es aprovechar la vida. Para mí aprovechar la vida tiene más que ver con hacer lo que yo hago de una manera auténtica, de una manera presente, ¿cierto? La muerte nos da ese regalo de la presencia. Entonces, así vamos trabajando el miedo a la muerte y no significa que entonces ya se vaya a sentir muy rico y que se vaya a desaparecer y no, simplemente nuestra experiencia de ese miedo va a ser diferente, va a ser un poco más ligera, probablemente va a ser mucho más constructiva porque en vez de paralizarme, me empuja, me mueve. Yo siempre digo que el miedo a la muerte es como si fuera un martillo, como si fuera una herramienta cualquiera, pero un martillo. Entonces yo con el martillo puedo clavar una puntilla o puedo, ojalá que no, hacerle daño a alguien. Entonces yo elijo en este caso para qué quiero usar ese martillo que la vida me dio. En este caso la vida, el martillo que nos dio es el miedo a la muerte. Entonces yo elijo si lo utilizo para seguir muerto en vida, para seguir absolutamente limitado, o si lo utilizo como un motor de vida. Entonces, verlo con esa claridad tal vez nos da un poquito más de ligereza para abordarlo. Eso es como la conclusión que yo tuve sobre el miedo a la muerte. Claro, y es muy poderoso porque mencionas muchas que era una de mis preguntas, o sea, también el miedo a la muerte de un ser amado, ¿no? Mencionas el miedo a la muerte de tu mamá y esa es un miedo con el que yo me conecto y creo que existen, y es algo que trabajo también con pacientes, existe como que la oportunidad de estar presente y disfrutar reconociendo la impermanencia constante de todo o conectarnos con la ansiedad y la angustia de se va a acabar, con el querer apretar, no sé, esa es la sensación que me da. ¿Y cómo trabajas tú, Camilo? ¿O qué le recomiendas a las personas que se conectan con la ansiedad, con el miedo, con el control, con el querer apretar, con esta sensación que yo he tenido y probablemente cualquier persona que nos esté escuchando también? ¿Cómo trabajas esto? ¿Cómo trabajas eso? ¿Qué tips le darías? Me encanta. Entonces, para mí la base para trabajar este tipo de sensaciones, de emociones, es no tratar de arrancárnoslas, porque eso es lo que queremos muchas veces. Quítate ese miedo a la muerte, quítate esa ansiedad, quítate esa culpa, que es una de las sensaciones más comunes en el duelo. Esas sensaciones no son para quitárselas, porque es que no es que yo pueda borrar los caminos neuronales que las están generando, no es que yo pueda desaparecer las emociones que ya están surgiendo al respecto. Esas emociones y esas sensaciones son más para acompañarlas. Qué bonito que nosotros que somos animales de tribu podríamos aprender desde pequeñitos con la educación sobre la muerte a acompañarnos en estas sensaciones que inevitablemente van a llegar en nuestra vida. Tenemos que ser demasiado iluminados y estar pues flotando y meditando todo el tiempo para que nunca sientas ansiedad, culpa, estrés y bueno, todas estas plagas de las sociedades modernas. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de estar en guerra todo el tiempo, porque esa guerra interior se refleja en la guerra exterior, qué pasaría si dejamos de estar en guerra con absolutamente todo esto y nos acompañamos a vivirlo? Cargamos el peso entre varios. Qué bonito sería que si yo estoy sintiendo ansiedad por mi propia mortalidad o por la de un ser querido, pues yo pueda conversarlo con Eva y pueda conversarlo con Camilo y pueda conversarlo con las personas y
como bajarle la presión a esa olla intensa de presión, que además de que hay emociones intensas naturales cuando me confronto con la muerte, pues reprimir todo eso por el condicionamiento social es más fuerte todavía. Digamos que suena muy simplista, pero así es la vida. En la vida hay culpa, en la vida hay ansiedad, en la vida hay momentos muy difíciles, en la vida hay injusticias, en la vida hay de todo. También hay alegrías, inspiración, entusiasmo. Entonces, para mí, mi objetivo ya hace rato dejó de ser cambiar la vida como es. La vida es así. Lo bonito que podemos hacer es acompañarnos, compartir desde nuestra experiencia. Por ejemplo, si yo ya pasé por eso, entonces, ¿qué me sirvió a mí? Si moverme más, si no olvidarme de mi cuerpo, si, no sé, meditar, lo que sea. Pero sin tratar de arrancarle al otro lo que está viviendo. Es que lo hacemos desde muy chiquitos. ¿Qué es lo primero que le decimos a un niño que llora? No No llores. llores. Sí. Es como eso que eres en este momento, esa expresión tan hermosa de la tristeza que eres, no lo seas. Y desde ahí empezamos a cultivar que no debemos ser lo que somos, que si somos lo que somos, entonces no lo compartamos con nadie, que si estamos tristes, pues no quiero incomodar a nadie, entonces no le digo. Entonces el duelo se vive en soledad y es más pesado. Es la misma carga repartida entre varias personas, es menos pesada. Entonces, todas estas sensaciones, yo creo que esta es una respuesta que no les va a encantar demasiado, ¿no? Porque nos gustan todos los tips y el ABC para quitar la ansiedad y demás. Van a encontrar ya muchos de estos. Y esos puede que les den cierto alivio, pero lo que les puede dar paz es vivir lo que sea que estén viviendo en una compañía amorosa. Qué bonito. Ojalá podamos encontrar eso. Sí, y sanar en conjunto, de forma colectiva. Me gusta mucho lo que dices porque me resuena muchísimo, o sea, me dejaste como que pensando, porque sí es verdad como que cuando empezamos a sentir estas emociones incómodas, lo primero que queremos hacer es quitarlas, como si hubiera algo mal con nosotras o con nosotros por estarlo sintiendo cuando son parte de la vida. Como dices, me gusta mucho eso de sanar de forma colectiva, normalizándolo, hablando de estos temas, hablándolos desde que somos muy chiquitas y muy chiquitos. Y cuando ya estudié tanatología, también decía como, ¿por qué no estamos estudiando esto de chicos? O sea, ¿por qué? Y hubo un ejercicio que te quiero compartir que hizo uno de los profesores y nos preguntó a los estudiantes, ¿cómo te gustaría morirte? ¿No? Y entonces a cada persona, creo que fue el primer día de cuando empezamos a estudiar. Y me acuerdo que la gente decía, no, pues en un paro cardíaco, en un accidente, dormido, dormida, no enterarme. Y bueno, y ya, ¿no? Y me acuerdo que su respuesta, la respuesta de la persona que nos estaba enseñando me dejó me dejó pensando, porque si se dan cuenta que nadie escogió una enfermedad terminal, y todos, sí, no, pues no, yo no quiero una enfermedad terminal. Y dijo, y sin embargo en la enfermedad terminal encaramos nuestra mortalidad y nos permite ir cerrando ciclos de una forma más consciente, porque si nunca reconoces tu mortalidad, entonces es como es una gran oportunidad, ¿no? Sobre todo pensando en las personas que tienen una enfermedad terminal y quien no la tenemos todavía, si es que la llegamos a tener, y también nos permite, como sí es cierto, el estar presentes, lo que dices, el despedirnos, el ir cerrando ciclos, el no engancharnos en asuntos banales y hacer daño a relaciones que eso pasa mucho, ¿no? Cuando encaramos la muerte, es como, no, estaba enojado contigo por esta tontería y realmente la relación es más importante. Entonces, eso es algo importante que se me vino a la mente cuando estabas compartiendo esta parte de sanar en colectivo. Totalmente, me parece un ejercicio maravilloso ese profe, porque yo digo que los regalos de la muerte no son en realidad de la muerte, son de nuestra conciencia sobre la muerte. Es decir, yo no necesito, por ejemplo, estamos acá tú y yo hablando en este momento y eso es lo que tenemos en este momento. Ese es nuestro presente, eso es lo que sí tenemos. Ya la mente se puede ir al pasado, al futuro, a ver lo que tuvimos, a lo que vamos a tener. Pero lo que tenemos en este momento es esta conversación tan profunda, con tanta atención. Y entonces
hay un ejercicio que también me gusta mucho, es el de Memento Mori, ¿no? Que en latín, ese es el latín para recuerda la muerte. Entonces muchos dicen, no, 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 yo no quiero recordar la mente. Entonces, si tú de manera consciente en este momento que tienes en el presente, por ejemplo, ahorita tú y yo en esta conversación, hacemos el memento mori, recordamos la muerte, recordamos que como la muerte es impredecible, si después de que colguemos, tal vez Eva puede morir, tal vez Camilo puede morir, tal vez no sea lo más probable, pero definitivamente es posible. ¿De acuerdo? Entonces, eso me empuja naturalmente a aprovechar lo que sí tengo en este momento, que es esta conversación. Me empuja a poder estar muy presente contigo. Me empuja a dar todo lo que sale de mi corazón para esta conversación. Y entonces eso es aprovechar el momento. Lo único que tuve que hacer fue hacer conciencia de la muerte, memento mori. Pero no significa que tú me hayas dicho que tienes una enfermedad terminal ni que yo te haya dicho que estoy a punto de morirme. Es decir, la muerte no tiene que estar evidentemente cerca para que yo pueda hacer conciencia de ella y apoyarme de ella como si fuera un motor. Entonces, es muy bonito poder aliarse, porque eso es una alianza con la muerte, sin que la última muerte física esté ahí a tu lado, necesariamente. Claro. Ahí. Sí, qué interesante, porque es hacerla consciente, es traerla presente, saberla, reconocerla. Yo creo que, Reconocerlo. inclusive no sé si te pasa, Camilo, yo sé que esto es tu pan de cada día, el tema de la muerte, y aún así, pues como que de repente se te olvida, ¿no? Como que, no sé, a mí me pasa como que de repente digo, sí es cierto, me voy a morir. o mi mamá Sí. se va a morir, o mi hermano se va a morir, sí es cierto, o sea, nos vamos a morir y solamente tenemos este momento, por más cliché que suene, pero es verdad, como decías, la importancia de estar presente. Sí, totalmente. Totalmente. Yo tengo varias como anclas que me lo están recordando todo el tiempo, anclas físicas, por ejemplo, tengo varias de estas calaveritas mexicanas por Qué ahí, bonito. que para los que están escuchando esto, bueno, son estas calaveritas en cerámica, pintadas de una manera súper hermosa, que son una representación muy hermosa de la muerte. Entonces, cada vez que yo las veo, hago memento mori, me acuerdo de la muerte. Antes de dormir, ese es mi ejercicio. Me voy a morir en este momento y me muero simbólicamente al sueño. Pero si yo me fuera a morir en este momento, qué tal me fue? Viví este día con la plenitud que quiero vivirlo y entonces ahí puedo reevaluar. Y si la vida me da la fortuna de levantarme al otro día, entonces ya me levanto con otra actitud. ¿Gracias a qué? A que hice conciencia de la muerte. Yo voy dejando como anclas, pero ya, por ejemplo, siempre que voy a empezar una conversación con alguien, memento mori. Eso es la palabra que automáticamente llega a mi cabeza, porque es que eso es lo que me permite estar presente en las conversaciones. Entonces, es una herramienta maravillosa y a ver, volviendo un poquito a este tema del miedo a la muerte, mucha gente me pregunta, oye, ¿y entonces tú ya qué? ¿Ya que como tienes tanta exposición a la muerte, ya no le tienes miedo? No, por supuesto que sí le tengo miedo. O sea, si hay algo que en este momento llegue y me amenace físicamente, pues surge automáticamente, yo no puedo controlar eso, el miedo a la muerte, ¿cierto? Y me ayuda, me prepara, etcétera. Lo que sí le he disminuido bastante es ese miedo cultural a la muerte. Yo tengo como una pequeña ecuación que nos dice qué tanto miedo a la muerte vamos a tener todos. Y es miedo a la muerte total es igual a miedo a la muerte natural más miedo a la muerte cultural. Claro. ¿Sí? Entonces, el miedo total que vas a tener es la suma de dos miedos, que al final se manifiestan de la misma manera, pero vienen de lugares muy diferentes. Uno es el natural, es el que le ayudó a nuestros ancestros a sobrevivir, es el que ojalá no se nos quite, porque si no, pues yo me boté el balcón porque no tenía miedo a la muerte, ¿no? Entonces, nos ayuda, ¿sí? Esa es la mejor herramienta de supervivencia. Pero el cultural es otra cosa. La otra parte de la ecuación es otra cosa, porque ahí viene todo lo que nos contaron sobre la muerte, todo lo que nos dijeron, todo lo que callamos. Por naturaleza a lo que callamos ya le tenemos como un extra miedo, ¿no? Y callamos las conversaciones sobre sexo, callamos las conversaciones sobre la muerte, callamos las conversaciones sobre corrupción, mejor dicho. Hay muchas cosas que callamos que no tiene tanto sentido porque
lo que está detrás de eso es pues crear más miedo. Yo lo llamo el miedo aumentado o el miedo cultural. Ese miedo cultural sí me ha bajado bastante y ese miedo cultural es el más intenso, porque es que el otro solo surge cuando de verdad estoy bajo amenaza de muerte. Sí, el natural solo surge cuando de verdad estoy bajo amenaza de muerte física. El cultural surge todo el tiempo. Sí, cada vez que yo siento rechazo en la evolución, si sentíamos rechazo, eso era miedo a la muerte, porque si nos rechaza nuestra tribu probablemente vamos a morir. Entonces, cada vez que yo siento rechazo, no sé, por la pareja, por los amigos, por la familia, ¡pum!, surge este miedo a la muerte. Ujú. Pero ese miedo a la muerte, pues claro, es muy noble porque quiere mantenerte vivo, pero todavía no ha hecho como el update de la aplicación. Entonces le faltó saber que ya no nos morimos si no nos rechazan, por lo menos la mayoría de las veces. Claro. Eh, entonces creo que hacer esa diferencia es muy bonito porque por un lado nos ayuda a dejar de luchar contra este miedo natural a la muerte, que es buenísimo Ujú. y que puede ser un gran motor. Y por el otro lado, pues nos ayuda a dejar de estar tan muertos en vida por estar luchando contra este miedo cultural, por estar dándole el timón de nuestra vida a este miedo cultural a la muerte, que ese sí podemos recalibrar bastante qué tanto lo utilizamos. Claro, qué interesante. Y Camilo, una pregunta, a ver, se me vino esta duda. De lo que has estudiado, ¿cuál dirías tú que, o si tienes este conocimiento, cuál dirías tú que es la cultura o que más acepta la muerte o que más puede hablar del tema? O, a ver, no sé si Sí, sepas esta bueno, respuesta. Ujú. sí, por supuesto. Es que yo he investigado muchas culturas, tal vez no todas, entonces no les puedo Ujú. decir como la verdad absoluta, pero hay una que a mí me llamó tanto la atención, que es como tan radicalmente diferente, tan controversial también con respecto a nuestras creencias del día a día. Ujú. Ellos son un pueblo en Indonesia, se llaman los Tanah Toraja. Y Mm. los Tanah Toraja, para ellos, para su comunidad, el evento más importante de la vida no es el cumpleaños, no es el matrimonio, no son los quinceañeras, no, es el funeral. Entonces, para ellos el evento más importante de sus vidas es el funeral y no lo hacen hasta que no tengan todos los recursos económicos de tiempo y sociales para hacerlo con todas las de la ley, como decimos acá en Colombia, hacerlo con toda. Un buen funeral, porque claro, es la culminación de la vida, es la celebración de la vida de quien murió, entonces hay que hacerlo con todo. Esto significa que cuando un Tanatoraya muere, en realidad, que para nosotros es la muerte biológica, es decir, su cuerpo ya no funciona, ¿sí? Ujú. Para ellos no muere. La persona solo muere hasta que se hace su funeral. Wow. Entonces, mientras se hace su funeral, pongámosle que yo me morí y todavía mi familia no tiene los recursos, no sé, económicos y también sacrificio de animales y unas carrozas hermosas de colores. Bueno, hacen un montón de cosas, todavía no está listo eso. Entonces, mientras está listo todo eso y llega el día de mi funeral, yo todavía no me morí. Yo soy un dormido, así lo llaman en su idioma, Mm. son los dormidos. Y embalsaman a las personas que murieron, se ven más o menos como una momia, pero los visten y simbólicamente los tratan como una persona de la familia. Y entonces les tienen su comida. Obviamente después se la ponen ahí, el muertico, pues por supuesto que no se la come, pero le ponen su comida y la llevan a la llevan a la persona a las reuniones familiares y salen las fotos de familia y sale con los niños, con los adultos, con las mujeres, con todo el mundo. ¿Sí? Entonces, fíjate la diferencia de perspectiva y la diferencia de experiencia que ellos tienen de la muerte, que cuando yo muero no muero, yo soy un dormido y sigo haciendo parte de las dinámicas sociales, es decir, hay una muerte biológica, pero no hay una muerte social. Lo que a mí me llevó a decir, wow, o sea, yo no les sugiero a nadie que hagan esto, cada quien con sus creencias, Ujú. pero vean cómo mis creencias sobre la muerte hacen que cambie radicalmente mi experiencia de la muerte, porque es que ellos no están sufriendo cuando sus familiares fallecen, ellos lo siguen haciendo parte de su vida. Entonces es una opción, este es como el ejemplo extremo, por supuesto,
pero me pareció tan fascinante ver una cultura que hiciera esto. Y si ustedes buscan ahí en Google los Tana Toraja, Toraja con J, van a encontrar y van a ver las fotos de las personas y así. Y me parece bonito ver una perspectiva tan diferente. Sí, qué interesante, la verdad. Yo definitivamente colgando esta llamada voy a buscarlo. Ya me entra la curiosidad de cómo se ven estas fotos y qué impresionante. Y sabes, yo me quedé pensando, una de las cosas que a mí me gusta hacer es cuando regreso a mi casa después de salir, que regreso, digo como, si yo no hubiera regresado, ¿cómo encontraría a mi familia o mis seres queridos, mi casa? ¿Qué encontrarían? O sea, ¿qué dejé afuera? ¿Cómo dejé la cama? ¿Qué ropa? O sea, ¿qué historias se harían con lo que yo dejé? Que pues obviamente cuando salgo, pues estoy en otro canal, no estoy presente. Pero cuando regreso digo, ¿qué pasaría si entra hoy un ser querido y qué encontraría? O sea, qué basura o qué, no sé, en mis diarios también de repente digo, bueno, si alguien lee esto, no sé, o sea, dejando como no sé, esta presencia de mi muerte y decir, wow, o sea, encontraría la cama deshecha, no sé, cosas así Sí, muy tontas, pero es no, una pero eso manera está en muy la que bonito. sí, me gusta pensarlo así. Y es interesante porque también cuando, por ejemplo, ya entro al cuarto de mi mamá o lo que sea, también como que hago el ejercicio de si mi mamá no estuviera, o sea, si mi mamá hubiera fallecido, cómo encontraría sus cosas, el olor, cosas así, como para estar más presente. Pero es un ejercicio que me pongo. Camilo, antes Buenísimo. de terminar, me gustaría preguntarte, ¿hay algo más que te gustaría compartir, que no te pregunté, que nos quedamos cortos, que tú dime, ¿hay algo más que quieres compartir? No, pues creo que hablamos bastante. Lo que pasa es que este tema, pues si nos ponemos a hablarlo, yo puedo hablar días y días seguidos de esto. De hecho, la Escuela de la Muerte son 6 semanas de audios que las personas están recibiendo, porque es que es un tema en la cual se combinan dos cosas. Una, es un tema extenso y es un tema universal y es un tema con muchísimas aristas. Y dos, es un tema donde hay una escasez gigantesca de educación al respecto. Entonces, hay muchísimo por hablar. Tal vez a lo que yo los impulsaría es a que hagan de la educación sobre la muerte, ojalá parte de su día a día. Ojalá unos 10 minutos que todos tenemos o podemos sacar 10 minutos al día y pueden empezar ahí en las redes sociales, pueden empezar buscando en Google, hay varias series al respecto, si quieren hacer algo más entretenido, pueden comprarse un libro si les gusta más la lectura, pero algo hagan para que 10 minuticos al día estén expuestos así de a poquitos, pasito a pasito, a esta educación sobre la muerte y van a ver cómo se vuelve una bola de nieve y va creciendo esta pasión por esto, porque es que no es explorar sobre, no sé, marketing, no tengo nada contra el marketing, pero pues es como algo muy, muy específico. Estás explorando lo más profundo de ti, estás explorando lo que te une con todos los seres vivos, estás explorando algo que sí o sí vas a vivir y todos los que te rodean. Entonces puede ser muy apasionante y yo creo que con esos 10 minuticos al día van a encontrar un gran oasis en este día a día tan intenso que tenemos y ojalá lo hagan, ojalá lo hagan. Nosotros ponemos todo en nuestra disposición, tratamos de hacer la educación sobre la muerte lo más amable posible para, para quitar tantos tabú y que sea fácil hacerlo. Entonces, esa sería como mi recomendación. Ay, muchas gracias, Camilo. Muchas gracias. Camilo, muchísimas gracias de todo corazón por estar aquí. De verdad, ha sido súper enriquecedora esta conversación. Anoche, te tengo que confesar, no podía dormir de la emoción de platicar contigo y de todo lo que iba a aprender de ti y te agradezco infinitamente la labor que tienes. Te agradezco de todo corazón el estar aquí, todo lo que aportas. Me voy muy contenta, me siento feliz de esta conversación. Y antes de cerrar el episodio, me gustaría que nos platicaras del curso que ahorita tienes
que tienes, que es gratuito, y de los servicios que tienes como la Escuela de la Muerte para la gente, que estoy segura que todo el mundo se va a quedar con ganas de más de Camilo. Entonces, cuéntanos un poquito de estos servicios que tienes. Claro que sí. Bueno, pues hablando justamente de hacer la educación como más accesible, más amena, sacamos, la verdad es que bastante contenido gratuito. Por un lado es el que publico en mis redes sociales todo el tiempo, a diario sale contenido bastante valioso que puede empezarnos de una manera como muy amena en este camino de la educación sobre la muerte. Y para profundizar un poquito más, hacemos varios cursos gratuitos. Justo ahorita, el 16 de febrero del 2022, comenzamos un curso gratuito para hacer las paces con la muerte. Son 4 sesiones, es muy ameno en el sentido en que te llegan en audio y la última sí es en vivo, donde puede haber preguntas y respuestas y interacción en vivo. Pero esas son como las bases, ¿no? Eso es lo más básico y lo más importante para hacer las paces con este fenómeno tan temido. Y les recomiendo, para eso es gratuito, ojalá lo puedan compartir con todo el mundo, ojalá lo puedan disfrutar ustedes. Muchas veces menospreciamos un poquito las cosas gratuitas, pero créanme que esto es muy valioso, lo hicimos con demasiado cariño, son audios grabados con una tecnología que se llama 8D o 8 direcciones, y entonces es una tecnología envolvente, tú te pones audífonos y entonces sientes que estás en otro lugar, y bueno, es muy valioso. Y tenemos también muchas cosas más en profundidad. Nosotros vamos creando experiencias de aprendizaje en base a lo que las personas van necesitando. Entonces está la Escuela de la Muerte, que esto ya es un proceso de 6 semanas, hermosísimo, muy práctico y en comunidad para justamente hacer las paces con la muerte, para reconectar con la plenitud en vida. Y bueno, esto en la práctica se ve con que también te llegan audios a diario, tienes sesiones en vivo, yo invito expertos a que nos den clases maestras y todo se hace, hay actividades en comunidad, todo se hace en comunidad, es muy bonito la parte de comunidad, sobre todo a mí me gusta, porque como que a veces nos sentimos los bichos raros por ahí, así como investigando de estos temas, y es muy bonito conocerse con los otros bichos raros. Y participa gente de todo el mundo, es hermoso. También más adelante en el año, hacia mitades del 2022, tenemos un evento masivo que es el Congreso Internacional de Cierre de Ciclos, que ese ya pues viene con toda, también es gratuito. La idea es que se sumen el año pasado se sumaron 20.000 personas y yo entrevisto ahí expertos, normalmente 30 expertos internacionales. Entonces son 5 días repletos de sesiones importantísimas, se los súper recomiendo. Y ahí iremos creando más y más. Después viene la maestría del duelo, que es para dolientes y, mejor dicho, esto no para. Ay, muchísimas gracias. ¿Y dónde te pueden encontrar en redes? ¿Dónde pueden saber más de ti y dónde pueden adquirir tus servicios, Camilo? Súper, ¿no? Pues donde estoy más presente en redes es en Instagram. Pueden buscar ahí duelo y por ahí voy a salir, o pueden buscar el arroba que es arroba by Camilo Rusi. Arroba by Camilo Rusi, ahí estoy. Ahí si quieren más información o lo que sea, siempre estamos contestando los mensajes, los comentarios. Es como las redes sociales a veces son un poquito como que crean a veces hasta más distancia. A mí me gusta que sean muy humanas y entonces tratamos de entender que cada persona que escribe es una persona, no un seguidor, no un numerito, sino una persona. Entonces, por ahí también pueden inscribirse a la lista de correo, que esa la encuentran también por el Instagram. Entonces, ahí está todo. Perfecto. De todos modos, yo voy a dejar en la descripción de este episodio tanto el link del curso, que también voy a compartir en redes sociales, como el link para encontrarte en Instagram. Camilo, gracias de verdad por estar aquí. Gracias por todo lo que haces y tu aportación, en verdad. Gracias. Gracias. Y muchísimas gracias a ti que te quedaste hasta el final de este episodio, que te animaste, que te echaste un clavado en un tema tan poco hablado. Y recuerda que si te interesan estos temas, me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. El podcast tiene su propio Instagram, que supéralo, por favor, todo pegado. Y si todo sale bien, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Supéralo, por favor.